Juega Vallejos. El Tucu. Gamarra, que quería pero no podía. Va a buscarlo Golomba. Muy bien por Aranda. En la jugada que nos quedó pendiente, Jonathan. Y bueno, como decíamos, Guaraní se adelanta tanto en el terreno de juego para ser compacto que la línea defensiva queda casi en la mitad de la cancha. Por eso es una invitación al pelotazo punzante. Bien, Nico Golomba solo. Lo espera Manu Ríos. Quiere el centro. Golomba. Quiso tirar el centro. Nada. Vallejos que saca rápidamente y tira el pelotazo largo para Costa. Gana el número 6. Gana Quique Villalba. El Tucu que juega rápidamente para Ríos. La tiene el número 10. Ríos, Emanuel Ríos. Tiró la diagonal a Costa, que no pudo. Recupera el Mucheski. Va a salir jugando para el número 5. Para Darío Cardoso. Es el dueño del mediocampo hoy de la franja. Cardoso que juega para Velázquez. Nuevamente Darío Cardoso para Velázquez. Velázquez que quiere avanzar. Eso es lo que va a buscar. La pelota larga, ¿no? Almirón juega para Manu Roa. Tira el pelotazo Manu. Va rápidamente Castillo, que la quiere buscar. 3 contra 3. No puede hacer nada. Gana el 3 de Huracán. Gana Blanco, que tira el largo pelotazo para el Tucu. No era el Tucu, era el número 11. Bien, Velázquez. Ríos. Emanuel Ríos, que activa nuevamente a Costa, que no le hace la diagonal. Ríos, Emanuel Ríos. ¡Ay, ay, 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 ay! Nuevamente Emanuel Ríos, el número 10 del Globito, que ya demuestra la calidad y la velocidad que tiene este jugador, ¿no? Gran jugada individual de Ríos, porque además utilizó a Costa para amagar. No sabían los defensores si ir a buscar el pase a Costa o marcar a Ríos, que finalmente hizo la jugada individual y que resolvió bien tratando de tirarla por arriba. Está muy encendido el 10. Bien, el Castillo para Almirón. Almirón que tira al centro. Rápidamente Cristian Aranda. Sale jugando para el Globito de Rocamora. La tiene Pavón. Ismael Pavón que toca para el Tucu Gamarra. Tiró el pase rápido para Ríos. Nuevamente Emanuel Ríos, que esta vez no pudo ganar. Ganó muy bien el central de Guaraní Antonio Franco. Hablamos de Augusto Woley. Es lateral ofensivo para Huracán. Poco juego, mucho pelotazo, Marquito. No sé cómo lo ve usted. Sí, también hay nombres que andan bien. Decíamos lo de Ríos en Huracán, pero Alan Almirón también, ¿no? Aparte de que marcó el gol. Sí, tiene mucha vertiginosidad Alan. Pues no lo vamos a descubrir ahora. Es un jugador desequilibrante por naturaleza y hoy está jugando, está encendido. Eso es bueno para Guaraní porque cada vez que toca la pelota puede traer peligro, puede transferir riesgo. Que el último torneo federal amateur jugó con Atlético Posadas, ¿no? Sí, juega con Atlético Posadas Alan Almirón, que supo estar mucho tiempo aquí en la franja y que con el gol de hoy iguala a Golomba con 2 tantos en la tabla de goleadores de la franja. 23 minutos aquí en el estadio de Guaraní Antonio Franco. 1 para la franja, 1 para el Globo. Un partido que decíamos al principio que prometía goles y está cumpliendo hasta el momento. Lateral defensivo para Huracán. Pide cambio de pelota Blanco. Va a jugar rápidamente Cristian Blanco. Como ves, juega con el Tucu. Tira rápidamente la pelota para Costa. Costa que no puede. Quiso despejar Castillo, pero ya era tarde. Nuevamente Blanco. Va a ser el lateral Blanco en ofensiva esta vez. Blanco. Toca la pelota para Costa, que no puede. La gana el Tucu en el medio de la cancha. Nico Golomba, que no puede. Con Cabrera, que juega para De la Cruz. De la Cruz que se equivoca con Cabrera. Y rápidamente repone Guaraní Antonio Franco. Tiro libre para salir del fondo de la franja. Ahora el juego se vuelve un poco más parsimonioso. Por supuesto que ambos equipos hace calor, hay que decirlo también. Sí. Es un horario complicado. Sabemos que los horarios nocturnos, que quizás son mejores por las temperaturas, son difíciles para el fútbol misionero, posadeño también, por el tema de la iluminación. Hay que pagar la luz después y prender las torres. Así que por eso se juega a esta hora. Pero arrancaron con mucha intensidad el partido y evidentemente ahora están aflojando un poco, de parte están 1-1. Complicado, Marquitos, a la noche. Hay que pagar la luz, como en el fútbol 5, ¿no? Sí. Y vaya que hay que pagar la luz con estas torres acá gigantes. Saca De la Cruz, que no puede. Rebota en Roa. En Nahuel, perdón. Roa que está por derecha, ¿eh? Sí. Sí, por aquel sector. Recordemos que en este momento están empatando
La Picada de Guacurarí 0-0 por ahora en Villa Cabello. Y que también empatan en Santinés Crucero y Sporting. Lindo partido también es entre Colectivero y el Albirrojo de Pipó. Saca Vallejos, tira para Costa. Rápidamente responde el Tucu. Quería meterse el caso de primera. Vallejos que la baja para De la Cruz. De la Cruz que va a jugar tranquilamente para el Globo. Lo presionaba ahí Nahuel López, que gana ese lateral. Bajaron un poco las energías. En 25 minutos. Aquí lo mirás por Verbo Producciones junto a Gol de Vestuario. Segundo partido del día. Tiro libre. Como que se nota ahora el calor y el cansancio en los jugadores, ¿no? Sí, iban 25. Recordemos que en la primera transmisión, que por supuesto pueden volver a verla, está en el canal de YouTube, empataron Mitre Brown 1-1. Un gran segundo tiempo con ese resultado. Mitre terminó ganando su zona. Segundo Brown. Bien, estaba en offside. Estaba en offside, sí, González Silva. Estaba en offside, estaba adelantado, señor. Sale jugando rápidamente Quique Villalba, que va a sacar rápidamente, tira el pelotazo para Almirón, que termina ganando. Almirón contra Vallejos, a ver si lo gana, tira el centro. Ay, casi llegaba Nico Golomba. Es pelota de Cristian Aranda. Atento Aranda, supo leer a dónde iba esa pelota con un buen centro de Almirón, llegando Golomba. Todavía no entró en partido el número 9, el goleador de Guaraní, ahora compartiendo eso con Almirón. Pero es evidente que es un tándem que le da resultados a Vaca. Gana Ríos. Toca para Pavón para Ríos de nuevo. Va a buscar el centro. Ríos. Emanuel Ríos que la tiene. Va a jugar con Pavón nuevamente. Juega para Costa. Costa que se mete en el área de Guaraní. A Costa que le va a pegar. Muncheski rápidamente. Buen intento de Acosta. No cerró bien Guaraní. No fueron a presionar sobre el jugador. Se replegó a la línea de 4, pero nadie trató de ocupar ese espacio de manera defensiva. Le permitieron a Costa girar y disparar de zurda. Es algo que seguramente deberá trabajar Guaraní, porque busca ser compacto cuando ataca, pero cuando defiende queda un poco más largo. Las líneas un poco más separadas y ahí empiezan los problemas. El lado izquierdo de Guaraní, derecho de Huracán, totalmente regalado. Por ahí entró Emanuel Ríos, por ahí está intentando jugar el globito, ¿no? Tira la pelota para Ríos. De picada pasó Emanuel Ríos. Rápidamente sacaba a Enzo Ramos. Sin problema para Muncheski. Se quejaba de algo Emanuel. Va a jugar rápidamente. Sale jugando la franja nuevamente. Con Daniel Cardoso. Saca el número 1 de Muncheski. Almirón. Que no la puede. Va a correr Nico Golomba con Vallejos. A ver quién gana. Gana Vallejos, gana el capitán del Globo. ¿No hay falta? Y te iba a pelota decir arriba, era fácil de cobrarla esa. Sí. Y Álvarez que no sé si terminó levantando la pierna. Queda tirado en el piso Nico Golomba. Quejas de todos lados. Ariel Vaca que se queja con el línea. Lo mismo Enzo Zárate que se acerca ahí. Enzo Zárate que ya está calentando, Sí. Se quedó golpeado. Quedó golpeado Nico. Pero fue pelota para mí, Sí, no pareció falta. Más allá de que la gente de Guaraní pide eso, no daba la impresión de esa. Es más, al contrario, como decíamos, ¿no? Parecía primero que él jalaba a Vallejos y le cometía la infracción. Como decíamos, de curva descendente del partido. Arrancó muy bien, después se fue desinflando, pero ya está 1-1, ¿no? Recordamos el gol de Ríos a los 12 y después el de Almirón a los 17. Un resultado que en todo caso le sienta un poco mejor a Guaraní por ahora, que sigue arriba en la tabla de posiciones. Bien, buscará un poco más de velocidad con esos Zárate arriba, me imagino, Guaraní Antonio Franco, en un partido que hemos visto hasta el momento de mucho pelotazo y poco juego. Poco juego, sí. Muchos pelotazos al vacío, para la velocidad, para la gambeta, tanto de Manuel Ríos. En el caso de Huracán, como para Alan Almirón, en el caso del conjunto local. No pasó nada, sigue el juego, va a sacar Cristian Aranda rápidamente. Juega Cristian Aranda rápido la pelota para Costa. Acosta que la supo bajar a Costa. Acosta, pégale a Costa, pégale a Costa. Acosta que nos anima a pegarle a Costa. Sacó a Muncheski. ¡Qué pelota sacó a Muncheski, señoras y señores!
González Silva que no podía. Rápidamente repone Almirón, que va a tocar para López. Se viene López. Quiso pasar López. De la Cruz le dice que por acá no. Y juega rápidamente el globito de Rocamora. Toca De la Cruz. Juega para Pavón. Ismael Pavón. Juega para De la Cruz nuevamente. Va a tirar el centro. Amaga no. Va a jugar atrás. Para el número 5. Para Cabrera. Para Martín Cabrera que quiere pasar entre dos. No puede. Abre la pelota para De la Cruz nuevamente. Que tira el centro. Rebota la pelota en el número 6. Y es lateral para Huracán. La va a hacer De la Cruz rápidamente. Juega para Manuel Ríos. Ríos. La tiene Manuel. Bandas centrales para Velázquez que tira el centro. Quiere buscar la Colomba. Quiere salir jugando el globo. No puede. Colomba que va a presionar. Gana la pelota Ríos. Le quedó a Manu Roa. Manu Roa que no pudo definir. Muy bien para Aranda. Almirón. Martín Almirón. No quiso jugar. Solo lo tenía Manuel Alejandro Roa que no pudo definir. Muy bien para el arquero también, ¿eh? sí, en el momento que Manuel Roa, primero vio, cuando agachó la cabeza para rematar, ahí se movió Aranda y se posicionó bien, pero bueno, eso no digo, como no entró esa pelota, ¿no? Otra buena actuación de Aranda y una jugada en la cual no fue error defensivo de Huracán, pero bueno, más forzado, diríamos, en términos de tenis, casi impedir que llegara a gol guaraní. Pero que no cierran entre los centrales, ¿no? Quedan pelotas en el área. Pasó con el primer gol. Pidió el offside los muchachos. El offside lo exigió en el momento. Va a sacar Álvarez. Va a sacar Matías Álvarez. Rápidamente entre todos. Un pase vacío, se viene Manu Roa, se viene la contra para Guaraní. Se apuró. Nuevamente Aranda que repone. Va a salir jugando con Álvarez. Toma la pelota. Rápidamente para Blanco. Blanco para el Tucu Gamarra. El Tucu. Juega para Blanco. Blanco quiere jugar otra vez. Pelotas de Castillo. Castillo. Almirón con el Blanco de frente. Almirón que abre para López. López. Bien guaraní acá, bien guaraní, de derecha a izquierda, haciendo que lleguen los mediocampistas, que llegue Roa, que llegue Pitín López, que remató. Huracán por ahí un poco más directo, sabiendo perforar la línea defensiva adelantada de Guaraní, la franja con juego asociado, con buen pie de sus jugadores. Bien, saca Aranda. Juega Almirón para Manu Roa que pasó por uno, pasó por dos. Se viene Manu, va a hacer un golazo. ¡Manu! ¡Ay, justito! Bien que anticipó esa pelota de la Cruz. El número 4. Quedó tirado Manu Roa ahora. Muy bueno.
cruce de Mauricio de la Cruz, ¿eh? Sí, sí, te digo, uno de los mejores hasta aquí de jugadores que tiene Huracán en el campeonato. Jugó muy bien contra la Picada y ahora también está jugando un cruce interesante, una buena jugada individual de la de Roa, ¿eh? Sí. Realmente tenía destino de gol. Buena jugada con un poco de suerte. Bueno, en Guaraní sigue calentando Enzo Zárate. En Huracán mandó a 4 o 5 a calentar. Me imagino que será para el segundo tiempo. A pleno este partido. 1-1 entre Guaraní y Huracán de Rocamora. Abría el marcador Emanuel Ríos para el globito de Rocamora. Y lo empataba Almirón, el capitán. Uno de los goleadores que tiene este torneo que tiene Guaraní, Antonio Franco. Bien, me parece que es en el tobillo de Manu. No puede hacer pie. Me parece cuando remata salta por encima de la Cruz y termina doblando el tobillo, ¿eh? Sí, está muy sentido Roa. Sí. Un jugador importante, más allá de que se había errado un gol, pero bueno, estuvo ahí de convertir el segundo y, bueno, evidentemente no va a poder seguir más porque le duele muchísimo. No puede ni mantenerse parado, Manuel. Piden la camilla, la asistencia. Sí, se agarra la cabeza. Sufrimiento para el número 7 de Guaraní. Hablamos de Manuel Alejandro Roa. Y va a tener que mover el banco a Vaca, ¿eh? Es el tobillo, sí. Rápidamente intensificó los calentamientos ahí en Zárate. Que va a entrar. Gran jugador, habilidoso y rápido en Zárate. Sí. Bueno, evidentemente es lo que busca el entrenador para su Guaraní. Jugadores que aporten velocidad, que le impriman otro ritmo al ataque, sobre todo a la hora de finalizar, ¿no? Que no den muchas vueltas. Bueno, es la calidad y es la cualidad de los hombres que pone. Y bueno, no se queda atrás con el ingreso de Zárate. Bien, gravísimo lo de Manu Roa, después vamos a saber qué es. Pero bueno, modificación en la franja entonces, querido Marquitos. Sí, ingresó con la 16 en la espalda. Zárate, se va a Roa con la 7, lesionado, esperemos que no sea nada grave. Pero bueno, ahí está la variante en el equipo franqueado. Bien, lateral para Guaraní, Antonio Franco. Lo va a hacer Castillo, que va a buscar a Almirón, busca con Golomba. La tiene Nico, juega Golomba, pierde la pelota. Rápidamente termina reventando González Silva. Costa que quiere ganar y no puede. Se aqueja de un manotazo de Quique Villalba. Tira la pelota larga. Sigue Alan Almirón. Es larga la pelota. Era saque de arco para Cristian Aranda. Saque de arco para el globito de Rocamora. Sí, la jugada de recién. Debía eso. Pero bueno, lo incluimos en el partido. ¿No? Va a ser un encuentro con el equipo. Se va a hablar mucho. Se va a pedir mucho. Siempre los guaraníes son trabajados, estudiados. Por ahora, a unos buenos primeros 20 minutos, nos ha sucedido uno. ¡Dobla ahí, Fede! ¡Dobla ahí, Fede! ¡Vale espacio! ¡Vale espacio! ¡Dobla, Fede! ¡Vale espacio! ¡Vale espacio! ¡Vale espacio! Saca Guaraní. Almirón. Tiene el Pavón. Tira el centro Pavón. Ismael Pavón. Con dos. Con la marca de Almirón. Se sintió, se escuchó el golpe, el gozar del Budín con el hombre de Globito, molido, digamos, y es llamativo que no sea realista, ¿no?
minutos, 4 en la barrera. Acomoda nuevamente Enzo Zárate. Va a venir el tiro libre para Guaraní. Enzo queda en la barrera, le pega Enzo de nuevo. Bueno, igual, de Zárate, faltó por supuesto que vaya a largos, pero no importa. Mateo, te cuento que en 5 minutos del segundo tiempo, resistencia, el fútbol a uno, pero empezaron a García. En el fondo sí que con 10 hombres afrontó todo el segundo tiempo para Valquivero. Se le complica al colectivero. Está de visitante, ¿verdad? Sí, sí, el miércoles juega de local contra Sportivo de Remo de San Francisco. Abre la cancha para De la Cruz. De la Cruz que juega para Vallejos. El capitán que mete ese pelotazo. Para González Silva. Estaba en offside otra vez en posición adelantada. Como casi toda la tarde. González Silva un pasito más adelantado. Bien. 2 minutos más, dice. Sería por 47. Bien. Tiene que hacer todo hoy el árbitro del partido. Quique Villalba va a salir del fondo para Guaraní. Tira la pelota para Castillo. Castillo que va a llegar. Quiere tirar el centro. Muy buena marca del capitán de Vallejos. Saque de arco para Huracán. Lo va a hacer Cristian Aranda. Sin complicaciones en estos últimos 10 minutos. Sale todo Huracán. Va a sacar Aranda. 2 minutos más en este segundo tiempo. Saca Aranda. La va a buscar González Silva. Viene Castillo. La tiene Enzo. ¿Qué le hizo Enzo? Juega nuevamente la acción legal. Viene Vallejos. Gana Enzo. Increíblemente, ¿eh? Me pareció tanto. No, a mí tampoco. Parece que va a cubrir la pelota. Sí, sí, Zárate. y Zárate, sí, funciona bien, pero bueno, indica Ramos la orientación muy cortada del partido, muy pausado, dijo Enzo tampoco de arbitraje, y el juego se ha fluido. No se quiere complicar el árbitro. Bien, va a sacar Álvarez. Con el pelotazo largo, buscando a Manuel Ríos. Se la pudo bajar. Es lo que pedía los centrales de Guaraní, ¿no? Saca esa pelota Wallen. Lateral nuevamente que lo va a hacer desde la Cruz. Últimos minutitos. Último minuto. Últimos 20 segundos. Y se va a terminar el primer tiempo. Aquí en el estadio de la Franja. Aquí en el estadio Clemente Argentino Fernández de Oliveira. Sale jugando Álvarez. Se terminó el partido, se terminó el primer tiempo aquí en el estadio de la Franja. 1 para Huracán, 1 para Guaraní. Antonio Franco, con poco juego, pero con goles. Es lo importante para nosotros. Sebastián Unión había arrancado con mucha intensidad de juego, con un gol de Huracán aprovechando la posición tan avanzada en el terreno de fútbol, la línea defensiva de Guaraní, y después una buena sucesión para el gol de Antioni y el empate de la Franja. Un 1-1 bastante justo después de un partido que empezó a ser modesto. Quédate ahí, no cambies ahí el canal de YouTube, sí, quédate en Verbo Producciones junto a Goles de Vestuario. Vamos a vivir, vamos a disfrutar el segundo tiempo entre Guaraní y Huracán de Rocamora. La vacunación genera anticuerpos, ¿sí? Entonces nos deja preparados ante esta exposición a este microorganismo o a este virus. La persona no se va a enfermar de forma grave, no va a requerir hospitalización, no va a quedar con secuelas. La vacunación es un acto colectivo que ayuda a prevenir la enfermedad en toda la comunidad. ¿Sí? Es un acto solidario, tenemos que cuidarnos y salir entre todos, ¿sí? Solo no nos salvamos. Vacúnate, es bueno para vos, es bueno para tu familia, es bueno para todos.
¿Cómo podemos evitar el dengue? Usar repelente, mosquiteros, ropa manga larga, pantalones largos. No dejes que se acumule agua. Mantén limpio tu hogar. Y vos, ¿ya combatiste al mosquito hoy? Cuida a tu familia. Si tenés sensación de cuerpo caliente, fiebre, dolor detrás de los ojos, dolores musculares, dolor abdominal, náuseas, vómitos, puede ser dengue. Por favor, no te automediques y consulta al centro de salud más cercano. ¿Cómo podemos evitar el dengue? Usar repelente, mosquiteros, ropa manga larga, pantalones largos. No dejes que se acumule agua. Mantén limpio tu hogar. Y vos, ¿ya combatiste al mosquito hoy? Cuida a tu familia. La vacunación genera anticuerpos, ¿sí? Entonces nos deja preparados ante esta exposición a este microorganismo o a este virus. La persona no se va a enfermar de forma grave, no va a requerir hospitalización, no va a quedar con secuelas. La vacunación es un acto colectivo que ayuda a prevenir la enfermedad en toda la comunidad. ¿Sí? Es un acto solidario, tenemos que cuidarnos y salir entre todos, ¿sí? Solo no nos salvamos. Vacúnate, es bueno para vos, es bueno para tu familia, es bueno para todos. ¿Cómo podemos evitar el dengue? Usar repelente, mosquiteros, ropa manga larga, pantalones largos. No dejes que se acumule agua. Mantén limpio tu hogar. Y vos, ¿ya combatiste al mosquito hoy? Cuida a tu familia. Si tenés sensación de cuerpo caliente, fiebre, dolor detrás de los ojos,
dolores musculares, dolor abdominal, náuseas, vómitos, puede ser dengue. Por favor, no te automediques y consulta al centro de salud más cercano. ¿Cómo podemos evitar el dengue? Usar repelente, mosquiteros, ropa manga larga, pantalones largos. No dejes que se acumule agua. Mantén limpio tu hogar. ¿Y vos? ¿Ya combatiste al mosquito hoy? Cuida a tu familia. La vacunación genera anticuerpos, ¿sí? Entonces nos deja preparados ante esta exposición a este microorganismo o a este virus. La persona no se va a enfermar de forma grave, no va a requerir hospitalización, no va a quedar con secuelas. La vacunación es un acto colectivo que ayuda a prevenir la enfermedad en toda la comunidad. ¿Sí? Es un acto solidario, tenemos que cuidarnos y salir entre todos, ¿sí? Solo no nos salvamos. Vacúnate, es bueno para vos, es bueno para tu familia, es bueno para todos. Seguimos aquí en el estadio, en el Clemente Argentino Fernández de Oliveira, con este gran partido que estamos viviendo, que estamos sintiendo y disfrutando aquí en Verbo Producciones junto a Gol desde el Vestuario, ¿sí? Con un Guaraní, con un cambio, diríamos, tempranero, ¿sí? El Denso Zárate por Roa y un Huracán que en los primeros 30 minutos jugó un gran partido y después se quedó. Algo inhabitual que estoy viendo, Marquitos, es el calentamiento entre los jugadores en el medio tiempo. Es bueno, ¿eh? Uh-huh. Sí. Él sabe lo que hace. Así es. Está por arrancar este segundo tiempo con una variante en el conjunto visitante, en Huracán. Va a entrar Gustavo Gal
No sé si lo tengo bien. Vamos a ver quién se retiró en el equipo visitante. Sí. Los jugadores en cancha. Va a arrancar este segundo tiempo. Lo vivís en Verbo Producciones. Junto a Gol desde el vestuario. Ahora lo tenemos. Ahí estoy, mira. Bien, va a arrancar nuevamente una especie de invasión de cancha, Corol. El árbitro. Va a cobrar Huracán. Va a cobrar Acosta. Se vienen estos segundos. Segundo tiempo. Rápidamente comenzó el partido aquí en la cancha de Guaraní Antonio Franco. 1-1 está el partido. Rápida presión de la franja. Sale jugando. Revienta esa pelota Álvarez. Huracán que comienza a jugar. De segundo tiempo está para cualquiera. Cardoso que abre la cancha para López, que no llegaba. Nuevamente Castillo. Y se viene Zárate, se viene Enzo. Enzo, pégale Enzo. Enzo, Zárate, toca para Almirón, Almirón. Flojo remate. Solamente lo miró Aranda. Se queja todo el equipo de Huracán por el offside de Enzo Zárate, ¿no? Sí, no me pareció. Fue rápida la acción en el comienzo, apenas 40 segundos. Guaraní decidido a buscar la victoria, me parece bien. Y consiguiendo otra vez la aparición de Eran Almirón. Te cuento que mientras tanto, mientras estábamos en el entretiempo, Sarmiento volvió a ponerse arriba, está 3-1 contra Crucero del Norte. Bien, 2 goles. Rapidito. Sí, uno tras otro. Saca Ramos, lateral en la mitad de la cancha para Huracán. Lo va a hacer De la Cruz. Saca rápidamente para el Tucu Gamarra. De la Cruz nuevamente. Va a jugar para el Tucu. Saca la pelota el número 4, que es Ramos. Pierna arriba. Desde abajo para Guaraní Antonio Franco. Lo va a hacer Enzo Monía, Atlético Posadas. Exactamente, hay una discusión. Ya te cuento. Bien, y se viene Colomba contra Vallejos. Nada. Aranda agarra rápidamente la pelota y termina sacando. Va a buscar para Acosta la pelota larga. Acosta que va a buscar en offside. Acosta en offside. Wallen que lo seguía. El árbitro en línea levanta la bandera y sacará de abajo Guaraní Antonio Franco. ¿Me decía Marquito? Sí, hay una discusión porque ganó varios torneos, aperturas y clausuras Sporting, pero según la Liga Posadeña de Fútbol, en principio, no se cuentan como campeonatos, sino como torneos ganados. Después el campeonato era aquel que se disputaba en la final. Entonces, cuando uno pensaba que tenía 5 títulos, de repente tiene 3 Sporting, pero de todas maneras la hegemonía es indiscutida. En el 2019 Sporting ganó la apertura, Atlético Posadas ganó clausura y en la finalísima Sporting se quedó con el título. Así que es uno de los equipos más importantes de los últimos años en la Liga Posadeña. El cuadro de Santo Pipo que vino a competir en la historia de la Liga Posadeña, el gran tigre de la década del 90, ¿no? Está esa duda como las 4 estrellas de Uruguay, ¿no? Sí, claro, también que la FIFA quiere hacérsela sacar porque en 1924 y 1928 eran los Juegos Olímpicos. El encuentro, la competencia más importante para el mundo del fútbol, hasta que llegó el primer mundial en Uruguay. Los uruguayos se lo adjudican, se le vanaglorian de esos 2 títulos y la FIFA dice que no, pero bueno, los uruguayos no van a ceder. Completo, Marquitos. Nosotros volvemos aquí al estadio de Guaraní Antonio Franco. Se recupera De la Cruz, que tiene que salir de la cancha. Hace el lateral el capitán Vallejos. Quiere buscar el Tucu Gamarra. Saca rápidamente Velázquez para que Nico Colomba reciba, pero no puede. Ahí el recién ingresado Gal, que no podía. Juega rápidamente para el Tucu. El Tucu que gira. Hizo pasar de largo al número 5. Tiró esa pelota para Acosta. Acosta contra el arquero. Acosta. Hágalo, Acosta. ¡Gol! ¡Gol! Del Globo, sí, del Globo. Lo hizo Acosta. Acosta que venía ya avisando en el primer tiempo. Acosta que tuvo 2 o 3. Acosta termina definiendo esta pelota. Es gol del Globito, es gol de Huracán, que gana 2-1 en 4 minutos de este segundo tiempo. Qué golazo de Acosta, qué definición del número 9, talentoso, con mucha capacidad, con mucha tranquilidad también, porque
alguno se hubiese apurado cuando le salió Luseski, cuando lo veía cerrar por el fondo a Villalba. Sin embargo, Acosta se tomó todo su tiempo para eludir, para asegurar y para rematar. Otra vez Huracán golpeando primero en el complemento. ¿Hasta dónde lo iba a llevar Acosta al arquero el Mulcheski, no? Gana Huracán, gana el visitante, gana la visita, gana el globito. Enzo que pelea, Zárate que pelea, Zárate que gana esa pelota. No puede, la pelota es de Mulcheski, que juega bastante adelantado. Salta Golomba, no puede ganar arriba. Falta defensiva para Huracán, que va a salir del fondo. Alberto Jesús Acosta, ¿no? Se acordará Fernando Martino, nuestro productor general, cuando tuvimos una etapa de radio. Era el Jesús goleador de la picada. Después se fue a Huracán y bueno, muestra que sigue siendo un jugador extraordinario. Bien, gana esa pelota Ramos. Pavón que le tiraba un manotazo ahí, ¿eh? Zárate, Enzo, gran pelota de Enzo que abre para Castillo, que no va a llegar. Juega rápidamente Quique Villalba. Nuevamente falta. Va a salir Huracán. Esto que le favorece al globito, ¿eh? Al fin. Todo ok, ¿no? Sí, todo ok, dice De la Cruz. Está contento con el equipo, que está ganando, que está andando bien. Bueno, y agradecemos a toda la gente que se está sumando a la transmisión de YouTube. La gente que estuvo temprano con Mitre y con Brown, ahora con Guaraní y Huracán. Mucho público. Como hablábamos en la transmisión anterior, lamentablemente por ahora la gente no puede venir, el público no puede venir a las canchas de la Liga Posadeña, pese a que hay 3.000 en el TC. Y entonces la única manera de seguir a tu equipo es a través de la transmisión de Verbo Producciones y Gol del Vestuario. Esperemos que el TC, que es una especie de prueba piloto, salga todo bien este fin de semana y que el próximo ya podremos estar acá en la cancha con algunos allegados pagando el boleto, ¿no? Pero bueno, tiro libre para Guaraní. La falta fue de Martín Cabrera frente a Alan Almirón. La pelota rápidamente es de Enzo Zárate. Sube Wollen, sube Villalba. Van todos arriba, Alan Almirón también. Está Velázquez, está Nico Golomba. Se vendrá el derechazo de Enzo Zárate. Se viene Enzo, gran tiro libre para la franja que quiere empatar en 7 minutos y medio. Se viene Enzo, va a tirar el centro, Zárate. Quedó a corta esa pelota y rápidamente recupera Huracán. Quiere salir con la contra, que no puede. López que va. Falta del Tuco, Gamarra de atrás. Dudos. Gabriel de la Cruz. Alocado está el técnico del globito, ¿eh? Sí, muy enojado porque Guaraní aprovecha estas opciones para acercarse. Nos faltaba completar que el ingreso de gol se produjo por la salida de Armando González, el número 11 de Huracán. No terminó conforme con el primer tiempo que hizo González, el técnico de la Cruz, y por eso decidió que ingrese gol. A jugar ahí por izquierda. Mucho offside. Sí. Se viene Zárate, le va a pegar Enzo. Busca el segundo palo. El cabezazo, sac. El capitán que quería, no puede. Saca Álvarez rápidamente y se viene a la contra con Acosta. Acosta por este lado, solo Manuel Ríos. Acosta que va, corta la pelota. ¿Quién era? ¿Ramos? El 3, sí. Castillo. Amonestado Castillo, ¿no? Amonestado Castillo. Sí. Se iba solo, ¿eh? Solo se iba Acosta y entraba por el medio. Emanuel Ríos nunca lo vio Acosta a Ríos. Podría ser el tercero de Huracán. Pero lo cierto es que en casi 9 minutos el partido lo gana el globito. Lo gana el globito por 2-1 a Guaraní Antonio Franco. Está afilado Acosta, está claro que es un jugador con velocidad, que le gusta encarar y que se tiene confianza, ¿no? Está rápido Acosta. Viene saque lateral defensivo para Guaraní, que va a tratar de sacar, que va a tratar de ordenarse, que va a tratar de buscar el empate en esta tarde de sábado que lo vivís. Lo disfrutás aquí en Verbo Producciones junto a Gol desde el vestuario. La tiene Almirón que baja esa pelota rápidamente. Bien cortando el número 6, Álvarez, que sale jugando con Pavón. Pavón que toca para el Tucu que quiere jugar para Cabrera, la termina perdiendo. Almirón, solo Almirón contra 2. Almirón, qué bien, la recuperó de la Cruz. Esa patada de Almirón,
La vi desde acá. Sí, le pegó una patada que podrían amonestarlo, ¿no? O expulsarlo, te diría yo, ¿eh? Enzo que tira la pelota para Almirón, que la va a hacer. Nuevamente, ahí está el cruce, ¿eh? Entre el 6. Almirón, entre Álvarez. Gana de la Cruz. Gana esa pelota de la Cruz. De gran partido en esta tarde. Queda tirado Alan Almirón. El cruce está entre Almirón y Álvarez, ¿eh? Sí. Y además me pareció que cuando lo cortó Mauricio de la Cruz de gran partido, le tiró el taco, ¿no? En la cara. Tiene que tranquilizarse Almirón, decíamos en el primer tiempo. Es un jugador desequilibrante, es importante, pero no tiene que hacerse echar. Hace la atrás Ramos. Recibe esa pelota Cardoso. Cardoso que va a abrir nuevamente para Ramos. Ramos juega para Cardoso. La tiene Darío. Velázquez. Vuelve a comenzar con Wollein. El Mucheski. Va a abrir esa pelota para Quique Villalba. No. Tira el Mucheski. Largo el envío para Castillo que no va a llegar. Y recupera el recién ingresado. Y se viene Huracán. Se viene el globito. Solo para adentro Acosta. Solo para adentro. Acosta. Tiro el centro. Acosta. Ay, ay, ay. Se lo perdió Acosta. Se lo perdió Acosta. Era el tercero del globo. Era el tercero de Huracán. No lo pudo definir Acosta. Y el partido en 11 minutos y medio sigue 2-1. Bueno, ataca muy bien Huracán, está claro. Una muy buena corrida por la izquierda. Una buena proyección de Blanco para aquel sector. Y como indican los manuales, ¿no? Llegó, tiró el centro perfecto. Corrido al segundo palo. Una cuestión nomás de precisión. Evitó que Acosta pudiese enviar la pelota dentro del arco. Guaraní obligado. Mire, tira la pelota para Alan Almirón. Está en offside Almirón. En offside Almirón. Un pasito adelantado. Buen pase de Cardoso. Buen pase de Cardoso, pero estaba habilitado. Estaba adelantado. Y a mí me queda la duda de la jugada, ¿eh? Estaba un pasito para mí. Un pasito bueno, pero te digo que, bueno, Guaraní ahora obviamente está obligado a ir a buscar el gol del empate. Con lo cual, si ya de por sí la postura cuando ataca es la de adelantar mucho la línea defensiva hasta la mitad de la cancha, ahora se ve un poco más obligado, llevado a eso, y eso lo aprovecha muy bien Huracán, lo está aprovechando muy bien, encuentra los espacios y ataca muy bien con velocidad. Saca Vallejo para Gal, es lateral para Guaraní, que va a volver a arrancar con Quique Villalba. Va a sacar Villalba, juega para Velázquez. Velázquez que comienza a jugar. López. Toca López. Vuelve a jugar con el Mucheski, que saca esa pelota, va a buscar a Almirón. Almirón contra De la Cruz contra Almirón. Almirón que gana, pasa por los dos. Gana nuevamente De la Cruz, tranquilamente con Vallejos. Nueva patada de Almirón, innecesaria del número 10 de Guaraní, Antonio Franco. Será tiro libre para el globito de abajo, que no se va a apurar, va a jugar tranquilamente. Agarra la pelota a Vallejos, respira. Tranquilamente, ¿eh? Creo, Jonathan, que si no está amonestado Alan Almirón es justamente porque es Alan Almirón, es el capitán de Guaraní. Pero está muy fuera de partido, está muy encargado de pelearse, de fajarse con los centrales, más que de jugar. Bien, es lateral para Guaraní. Acosta otra vez presionando. Acosta está jugando un partidazo en el podio con De la Cruz para mí. Los dos de gran partido. Rápidamente juega para el número 5 que es Cardoso. Cardoso va a tirar la larga, va a buscar a Castillo. Castillo que la baja con el pecho. Rápidamente Gal que recupera. Juega atrás para Álvarez. Nuevamente Álvarez que va a reventar esa pelota. Revienta Gal que no puede. Velázquez que sí. López. Otra vez Velázquez. Velázquez vuelve a jugar para Wollein, que termina reventando esa pelota. Corre de todos modos Nico Golomba que no puede. Y se van a venir dos cambios en Guaraní, ¿eh? Sí, Monzón y Báez se vienen en la franja. El equipo de Abaca está disconforme, Ariel, con lo que está haciendo la franja. ¿Emanuel Báez es ex jugador de Huracán o me equivoco? Puede ser, ahí ya la memoria no. Sí sé que Monzón Cabral era jugador de La Picada hasta la última temporada. Sí. Va a sacar el Mucheski nuevamente. Velázquez, muy atrasado Velázquez. Villalba, juega para Wollein. Wollein que no larga, juega para Enzo. Enzo es Zárate, gran pase para Almirón. Almirón, Golomba está en el área, Almirón, enganchó para afuera Almirón. ¿Qué fue? ¿Qué fue? Ahí ahora lo amonesta, mira vos. Vallejos que se tira abajo
Y es amarilla para Alan Almirón. Para mí, Por supuesto, show, ¿no? para mí, a mí me quedó Ojo con duda, la rodilla de Vallejos, ¿eh? A mí me pareció penal, ¿eh? Ojo con la rodilla de Vallejos. Bien, dos variantes en el conjunto local entonces. Sí, se va Velázquez, se va Golomba Ujú. e ingresa Báez con la 15 y Monzón con la 17. Las dos variantes en Guaraní. Antonio Franco no tuvo un buen partido Golomba, el goleador de la franja cuando empezó el encuentro. Decide sacarlo y en la jugada anterior a mí me pareció penal de Vallejo sobre Almirón. Fue 5 segundos tarde. Sí, ¿Eh? el árbitro decidió amonestarlo por una supuesta simulación. Bien, un partido que con el correr del tiempo se va a ir picando cada vez más. Saca de la Cruz para Acosta. Acosta que forcejea con Quique Villalba. Acosta, la tiene Acosta, juega Acosta. Acosta va hasta el córner. Saque de arco para Guaraní. Antonio Franco, que metió un poco más de velocidad arriba, ¿eh? Quiere buscar el empate la franja. Sí, está obligado a eso Guaraní. Escuché, echalo a ese referee, escuché por ahí. Echalo. ¿Eh? Roque Ramos, bueno, hay mucho enojo, sin lugar a dudas, porque la verdad que parecía penal, pero tampoco reclamó tanto Almirón, Digo, a veces, No, se levantó, no dijo nada. entonces, si él hizo ese gesto, quiere decir que había bastante de teatro. Zárate juega para Monzón Cabral. Monzón Cabral que va. Lo cruza Álvarez. Y es amarilla para Álvarez. Los dos centrales con amarilla. Lo Roja. echaron. Doble amarilla para Álvarez, Sí. que fue el primer amonestado de este partido. Doble amarilla y roja. Expulsado Matías Lisandro Álvarez. Se va del partido. Agacha la cabeza y se va tranquilamente. Buena decisión de Monzón Cabral de tirarse porque podía seguir. Se tiró. Sí. Expulsión. Y Huracán con uno menos en 17 minutos de este segundo tiempo. Va a jugar Enzo Zárate, va a tirar el centro. Todo Guaraní en el área. Tiro Zárate, va a buscar Almirón. Saca rápidamente Gal. Y se pone picante el partido. Va a jugar Zárate. Juega para Monzón Cabral. Monzón Cabral que se mete. Engancha Monzón. Pasa entre dos, tira un caño. Toca para Almirón. Almirón para Zárate. Pégale Zárate. No se animó Zárate. Juega para Quique Villalba, que abre la cancha para Castillo. Va a llegar Castillo. Y se le va la pelota al número 3. Saque de arco para Huracán, que va a respirar y se tiene que armar. Sí. Ojo con la rodilla de Vallejos. El número 2. Quedó con 10. Y ahora Huracán. Esto es complicado para el equipo de Globito. Es la segunda expulsión que tiene Huracán en el torneo. Samuel Ríos había sido expulsado. El lateral izquierdo fue expulsado en el partido contra La Picada. Después hubo una expulsión en el conjunto de Villacabella, pero mucho tiempo estuvo con uno menos Huracán. Y ahora le vuelve a pasar con la expulsión de recién de Álvarez. Sacaranda, ahí va el número 9, va Costa. Gana rápidamente Wallen y es lateral para Huracán, que empezó a ganar metros en la cancha. Empezó a jugar el partido que tiene que jugar Huracán en estos momentos. Y Guaraní no recupera la pelota, no tiene juego en el medio campo, se le complica. Va a sacar De la Cruz. Juega De la Cruz para Costa. Lo gana Wallen y es saque de arco para Guaraní. Antonio Franco. Rápidamente lo va a hacer Mulcheski. Ahí Lo va a hacer Ezequiel. deberán Sí. trabajar los cuerpos técnicos con esto de tener ventaja numérica y no aprovecharlo. Le pasó a Mitre contra Brown en el partido anterior a este. Larga ventaja tuvo Mitre. Sí, casi todo el segundo tiempo estuvo con un hombre más y apenas pudo empatarlo. Digo, podría tranquilamente haber hecho otra cosa y darlo vuelta. Bueno, aquí Guaraní tiene que saber que tiene un hombre más, que puede ocupar el espacio con sorpresas y que todavía tiene tiempo. Tiene un rato largo como para poder empatarlo y por qué no darlo vuelta. Rápidamente tira ese pelotazo. Ramos, que no puede recuperar. Zárate. Cobró la falta. Cobró la falta a De la Cruz. Muy hablado el partido. Muy charlado dentro de la cancha y fuera. Sí. Martín Cabrera momentáneamente se posiciona como zaguero central, el 5 de Huracán. Tuvo que bajar. Tuvo que bajar al lugar que dejó el expulsado Álvarez.
Y por supuesto que De la Cruz ya debe estar pensando en alguna variante para rearmarse. Saca Vallejos para Gal, que no llegaba. Larga la pelota. Ya está recuperado Vallejos de la rodilla para mí. Sí, Medio sí, que camina con dificultad, pero igual hizo el tiro libre tranquilamente. Juega Guaraní, la pelota larga para Almirón, que va a llegar. Almirón, que va a llegar. Almirón. Define Almirón. Y llega el capitán. Llega Vallejos. Sobre la línea. Le faltó fuerza esa pelota. Qué mal que salió Aranda. Qué mal que salió Cristian Aranda. Sí, salió apurado. Fue bueno el envío cruzado, sorprendiendo. Le pagaron con su propia medicina a Huracán. Después la definición de Almirón no pudo ser la mejor. Yo creo que más allá de que la salida de Aranda fue apurada, eso le generó cierta duda a Almirón y por eso también él se apresuró en definir y lo hizo de manera incorrecta. Pero bueno, deberá entonces Guaraní buscar estas vías también. Saca Walley. La tiene Ríos. Emanuel Ríos. Va a ir hasta la línea del fondo. Emanuel Ríos. Con la marca de Ramos, que termina despejando y es un córner para Huracán, que buscará el tercero desde arriba. Igualmente sube Vallejos, Sí, con un central menos. Imagínate que si llega a venir un gol más de Huracán, la cosa va a ser espléndida para el globito de Rocamora. Va a ser el córner el Tucu Gamarra. Ya está Vallejos. Ya está Pavón. Tira al centro para Vallejos justamente. Mulcheski que la recupera bien y se viene la contra. Saca rápidamente Ezequiel Mulcheski para Alan Almirón, que termina ganando de la Cruz. Almirón. Almirón. La tira Almirón. Tira al centro Almirón. Y lo que se perdió. Lo que se perdió. Emanuel Báez. El recién ingresado. Lo tenía la franja para empatarlo. No supo aprovecharlo. Y es saque de arco para Huracán. ¿Qué me cuenta, Marquitos? ¿Qué me cuenta? Esta jugada fue muy buena. Fue muy buena la de Guaraní. Lo vieron a Almirón, que ganó en velocidad. Superó a Mauricio de la Cruz, que está, como decimos, está haciendo un buen partido, pero aquí estuvo muy bien Almirón. Después prosiguiendo con un caño y sabiendo escuchar a sus compañeros para jugarla al lado opuesto. Un buen retroceso de Huracán aquí en el cierre, pero el hierro, ¿no?, de Báez, no pudiendo concretar. Pero Guaraní, pese a que intentó con fútbol asociado, empezó a encontrar las chances claras de gol con envíos directos. Erró mucho Guaraní en esta tarde, erró mucho. Nahuel López que toca para Monzón Cabral. Monzón Cabral que se mete. Mal pase de Monzón Cabral para Almirón. Termina despejando. Cabrera, Martín Cabrera, que está como central ahora. Juega nuevamente Cardoso. Tira la pelota largo. Para el número 4 para Ramos. Cambió de lado Ramos, Zárate. La tiene Enzo. Toca para Monzón Cabral, que se le escapa por la suela. Rápidamente Almirón. Y saca Vallejo, saca al capitán. Recupera nuevamente. Este es Quique Villalba. Quique Villalba que quería jugar con Castillo, que no puede. El Tucu que juega para Costa. Y Acosta se va a ir a ver. Intenta Costa, que no puede. Gana nuevamente Guaraní desde arriba. Bueno, pero lateral. Jesús Acosta no es Mbappé como para que todas las pelotas tengan que trotar 40 metros, ¿no? Ríos para Almirón. Almirón que juega atrás. Muy bien, lo gana Emanuel Ríos. Y lo gana Emanuel Ríos. Y Acosta toca para Ríos. Y se va a ir Ríos. Y se va a ir solo Ríos. Emanuel. Ríos. Le pica la pelota y saca rápidamente. Wallen. Le faltó fuerza, igual que a la de Almirón. Bien por Ezequiel Mulcheski, que presionaba, y bien por Wallen, que no lo dejó cómodo en ningún momento. Sí, para mi gusto tendría que haber pasado a Pavón, que venía solo por la derecha. Si hacía el pase, era el tercer gol de Huracán. Solo entraba. Sin marca. Bien, es córner para Huracán, que está más cerca del tercero que Guaraní del segundo. Lo va a hacer el Tucu Gamarra, el dueño de la pelota parada en el conjunto de Rocamora. Se viene el Tucu, se acomoda las medias, se va a tomar su tiempo, obviamente. Acomoda la pelota nuevamente. Se viene el Tucu. Viene Gamarra, va a tirar el centro. Busca Huracán. Tira el centro Gamarra. Acosta, que no podía. La baja Pavón. Y rápidamente la pelota para el Mulcheski, que quiere sacar la contra rápido. Salta Vallejos encima. Y ganaba la pelota. ¿No era ley de ventaja? Amarilla para Vallejos. El central.
Nuevamente con un central amonestado Huracán, ¿eh? Sale jugando Guaraní. Con Cardoso, la pelota no se entendieron nunca. Con Quique Villalba, que salió a jugar más por afuera, ¿eh? Se cierra un poco más Castillo, que terminó cambiando la cancha con Ramos. Sí, hace variantes posicionales. Ariel Vaca tratando de darle quizá también mayor recuerdo defensivo. Que Quique vaya a los costados, ¿no? A tratar de evitar que por allí se entrometan Ríos y Jesús Acosta, que era un problema, que es un problema en este segundo tiempo. Y lo está sufriendo mucho Guaraní. Bien, juega Enzo. Enzo Zárate. Fuerte salida del jugador de Blanco. Había sido. Y se viene Guaraní con el recién ingresado, que no puede, con Báez. Y se comió un gol bajo del arco. Y rápidamente lo va a hacer Quique Villalba, este lateral. 26 minutos. Lo gana Huracán. Buen despeje de Cabrera para Acosta, que vuelve a ganar Acosta. Y se le termina yendo la pelota. Lo tiene alquilado Acosta a la defensa de Guaraní esta tarde. Sí. La figura del partido me parece Acosta. Un jugador notable que gana todas las divididas. En todos los manos a mano. El partido es un golazo. López. Juega López para Ramos. Monzón Cabral. Monzón Cabral que engancha nuevamente. Va a jugar para Ramos. No suelta la pelota Monzón Cabral y se va a venir la contra de Huracán. Rápidamente. Walling. Que no deja que juegue De la Cruz. Buen cierre de Wolheim. Como decíamos, con Guaraní adelantado en el terreno, juntando las líneas en el medio campo. Wolheim anticipó y contrarrestó lo que podía ser un buen contragolpe de Huracán. Saca De la Cruz. Juega para Ríos. Acosta solo. Solo Acosta. Lo termina cerrando el número 3. Acosta que sigue. Tiró el centro. Acosta. Termina rebotando en el mismo número 9 de Huracán. Y saque de arco para Guaraní, que en 27 minutos sigue perdiendo 2-1. Sale jugando con López. Toca López. Báez. La tiene Manuel Báez. Juega para Quique Villalba. Juega otra vez para Báez. Báez que toca la pelota para Monzón Cabral, que juega en todo el ancho de la cancha, ¿eh? Zárate. Enzo que tira otro pelotazo para Alan Almirón. Almirón, pégale Almirón. Bien. Las pelotas son todas Almirón en este segundo tiempo, ¿eh? Sí, la hizo bien Guaraní porque entretuvo la pelota por el costado derecho, haciendo que Huracán se vaya moviendo para aquel lado, vaya basculando, como se dice. Entonces eso liberó un poco más de espacio para Alan Almirón y el cruce fue bueno. Le falta de todas maneras el último punch, ¿no? La última llegada. Ya no está Golomba, que era quien generaba esa referencia en el área. Muy atrás Guaraní igual, ¿eh? Se reparten las posiciones. Monzón Cabral, que entró muy bien en este segundo tiempo. Juega para López. Almirón, que mete el cambio Almirón para Báez, que no puede, le pegó Monzón Cabral. Es Cristian Aranda que había quedado por el camino. Buen remate de Manuel Báez. O de Monzón Cabral, fue de Monzón Cabral, creo que Monzón, sí, se enojó De la Cruz porque Aranda efectivamente había quedado a medio camino. Monzón lo vio bien, después no ejecutó de manera correcta ese remate desde afuera del área, pero podría haber sido el empate de Guaraní. Ingresó bien Monzón Cabral, ¿eh? De Monzón Cabral no me puedo olvidar nunca. Zárate. Empujón desde atrás. Amarilla, ¿no? Y amarilla, nueva amarilla. Creo que es para Pavón. ¿Pavón o Blanco? No, para Blanco, efectivamente. 3. Así es. Y acomoda nuevamente la franja. Se fue Quique. Se fue Walling. Nuevamente Monzón Cabral y Zárate, que levanta la mano derecha. Ya está Castillo adentro también. Están todos. Todo Guaraní dentro del área. Buscará el empate. Se viene eso. Tira Zárate. Cae para Almirón. ¡Y no te lo puedo creer! Lo que se perdió. Guaraní, Antonio Franco nuevamente. Quique Villalba se lo perdía abajo del arco. Lo tenía para definir bien la defensa de Huracán igual, ¿eh? Un cierre justo, ¿eh? Cierre justo porque le había bajado bien Almirón para Quique.
era el gol de Guaraní. A muchos hinchas acá casi lo gritan. Se viene Zárate, va a tirar el centro, Zárate tira el centro, Zárate, el primer palo. Un error entre los defensores, no puede sacar Huracán, cabecea. Le queda nuevamente a Walling que busca y termina despejando esta pelota y se viene Acosta. Y se viene la contra entre Acosta. Acosta, Pavón por el otro lado. Se viene Acosta. Acosta toca para Pavón, que no sé si estaba outside. Pavón, qué cierre, tremendo cierre de Ramos. Tremendo cierre de Ramos. Y ahora es de ida y vuelta Cardoso, que se apura para jugar. Viene el Tucu Gamarra ahí cerrando. Juega Zárate nuevamente para Ramos. Guaraní quiere empatar. Huracán lo quiere liquidar. Walling juega para López. López con la cancha de frente. Juega para Quique Villalba. Otra vez López, que es el dueño de la pelota en este segundo tiempo. Quique Villalba. Juega para Castillo. López otra vez. López quiere jugar para Castillo. Monzón Cabral. Monzón Cabral juega para Cardoso. Ya sube Ramos. ¡Cardoso! Travesaño de este pelotón de Cardoso. El travesaño que impide el empate de la franja en 31 minutos. Lo sufren aquí en la tribuna, lo sufren. Sí, realmente los dirigentes de Guaraní están sufriendo. Muchos dirigentes tiene Guaraní. Muchos dirigentes, sí. Impresionante el remate de Cardoso. La verdad que fue una buena idea porque todos esperaban que buscara el pase hacia adentro del área, alguna diagonal, sin embargo, metió buen pie. Bueno, se va Pavón con la 8. Se terminó sacando él solo, Sí, a la cancha Alegre. Alexandre Alegre con la 16, minuto 31. Sacaranda, que se toma todo el tiempo del mundo. Acosta que quiere ganar arriba. Gana Villalba. Nuevamente Acosta, de gran partido en esta tarde. Acosta contra el mundo. El brazo arriba. El brazo arriba. No llego a ver de quién es. Villalba. De Villalba. Te digo que era para más que amarilla. El brazo arriba de Villalba. Es amarilla. Para Guaraní. Debe ser el primer amonestado de... El tercero. ¿El tercero ya? Castillo, Quique Villalba y Almirón en Guaraní. Vallejos, Blanco. Álvarez en Huracán, pero recordemos que Álvarez ya fue expulsado por doble amarilla. Se viene un nuevo centro de Huracán. Va a jugar corta con el Tucu. Juega rápidamente. Rápido toque para Blanco que tira al centro y la termina sacando Quique Villalba. No se entendieron con el Mucheski. No se terminaron de entender. No gritó Ezequiel. Nuevamente el Tucu Gamarra. En este segundo tiempo, que es todo de Huracán. Va al centro del Tucu que levanta las dos manos. Se viene el centro de Gamarra. Tira en el punto penal Zárate que no podía sacar. Termina despejando López. Y gana arriba Alegre. López abre para Almirón. Se va Monzón Cabral que la pidió. Tiró la pelota para Báez. Emanuel Báez. Báez que no puede. Sigue Báez. Muy bien el cierre de Cabrera, que termina sacando. Pedían penal. No me pareció. Bien Cabrera. Exacto, hay gol de Sporting de Santo Pipó en Santa Inés. Sporting le gana 2-1 a Crucero del Norte por la zona 3, donde ya también ganó el conjunto de Corpus. Con estos resultados, Corpus y Sporting son los líderes con 6 unidades. Y con 0 puntos, Crucero y Ágil. Bien, y la tiene Báez. Báez que no puede. Es Zárate. Enzo. Qué bien que la hizo Enzo. Y tocaba en blanco, pero finalmente termina cobrando el revés. Lateral en defensa para Huracán, que se toma su tiempo tranquilamente. Va a sacar Blanco. Juega para Vallejos. Termina rematando mal. Le queda Monzón Cabral. Monzón Cabral que no puede. Despeja esa pelota el Tucu Gamarra y Acosta. El Mucheski. Saquela del Mucheski. Les queda la pelota ahí. Rebota en Acosta. Es lateral para Guaraní. Últimos 10 minutos. Y empieza a jugar Guaraní con López. López. Ya se abre Ramos. Tira la pelota para Ramos. Rápidamente De la Cruz. Nuevamente atento. Como toda la tarde De la Cruz. Juega López rápidamente. Monzón Cabral.
Juegue Monzón. Engancha para adentro, engancha para afuera. Monzón Cabral abre la cancha para López. López juega para Enzo. La tiene Zárate que tira el taco. Cardoso. Empieza a manejar la pelota Guaraní. Cardoso para Ramos. Ramos para Cardoso nuevamente. Que se frena, hace pasar de largo. Pidió la falta, la consiguió. La pidió él, ¿eh? La pidió él totalmente. La falta de Alegre. Y es un nuevo tiro libre para Guaraní. Tiro libre que cada vez que cae en el área de Huracán genera peligro. Nuevamente Enzo Zárate, el dueño de la pelota. En las jugadas paradas. Wallen arriba. Castillo arriba. Quique Villalba arriba. Están todos. Almirón también. Va Enzo. Tiró el centro Enzo. Salar anda muy bien con los puños. Monzón que devuelve arriba. Salta. Un topetazo, ¿eh? Sí, un topetazo arriba. Ahí es penal. Penal para Guaraní, Antonio Franco. Y amarilla para Vallejos. Está Está amonestado. Lo Tiene que expulsó. Es penal para Guaraní en 36 minutos de este segundo tiempo. Rápidamente piden camilla porque fue un golpe en la cabeza. Tienen que entrar corriendo. Sí. ¿Eh? Más rápido tiene que ser la atención. Me parece fue jugada de riesgo. Y me imagino expulsado Vallejos. Vi que sacó amarilla nomás. Sí, yo si A ver Vallejos está amonestado. si revisa su tarjeta, lo tiene que expulsar. Sí. Momento clave en el partido. 36 minutos de este segundo tiempo. Caliente Gabriel de la Cruz. Ahí está la roja. Expulsado Ahí Vallejos. está la roja. Expulsado Vallejos en Huracán que entra en problemas. 9 minutos de partidos. Más lo adicionado. Y Huracán que se queda con 9. Huracán que se queda sin los dos centrales. Nuevamente. Y una discusión ahí entre Gabriel de la Cruz y el cuarto Rioja, árbitro. Sí, Franco Rioja, el cuarto árbitro. De la Cruz le dice... Cara a cara te digo, ¿eh? Sí, no respetan a los técnicos con estas decisiones, pero bueno, era penal. Era penal. Sí, sí. Sin necesidad alguna Vallejos. Sí. Era penal. Sí, sí. O sea, lo había ganado ya la pelota. Y se viene Almirón. Almirón Aranda. Almirón. ¡Gol! De la franja, sí, de la franja. Alan Almirón. El número 10, el capitán de Guaraní, Antonio Franco, que está ahí, que está siempre, que tiene que hacerlo. Y está en los goles, está en los momentos importantes. Se besa el escudo. Guaraní empata en 37 minutos del segundo tiempo. Guaraní 2. Huracán con 9-2. Y se pone más lindo que nunca este segundo tiempo. Y se escuchan, son los parlantes. Son los parlantes. Sí. Bueno, si hay el autódromo con gente acá. Sí. Impresionante final de partido. Gran definición de Almirón. Aranda fue hacia un palo, Almirón para el segundo. Y es el tercer gol de Alan Almirón en el campeonato, goleador del torneo, junto con Lucas Vargas y goleador de Guaraní, por supuesto. Empata el partido Guaraní, quiere ganarlo. Enzo Zárate, cambia la pelota para Almirón. Que ahora Huracán hay que ver cómo se acomoda abajo, sin los dos centrales. Juega rápidamente para Ramos. Se pone lindo partido Monzón Cabral que no puede. Va Wallen, gana Wallen. Quiere Baez, que no puede. Gal, la tiene de Tucucú, Gamarra. Gamarra, se tira abajo, Gamarra, patadona, Ramos. No cobra nada, ahí está. Amarilla. Es la amarilla para Gamarra. Amarilla, ¿No estaba Tucu molestado Gamarra? No. Tucu no. Amarilla para Gamarra, 39. Después del gol. Bien, y hay gritos, hay de todo acá en la cancha de Guaraní hoy, te digo. Sí. Se picanteó el partido un poquito. Enzo que perdía, Acosta que va. ¡Qué manotazo de Wallen! Es para roja, señor. Es para roja eso. Amonestó. Marquito, ¿usted qué me dice? Mirá, te estaba por decir que justo entró Curi en reemplazo de Pitín López. Después del gol entró el 18 Curi en Guaraní. Se fue Pitín con la 7. Bueno, amonestado a Wallen entonces. Era expulsión. Y ahora se picó del todo el partido, ¿eh? La gente de Huracán muy enfadada por las dos expulsiones, por supuesto. 3 expulsados en 2 partidos. Tiene Huracán. Es mucho.
Es mucho. Sí. Pero me parece que con la misma tabla que se le midió a Huracán tenía que haber sido expulsado en esta volley. Sí, sí. Va a jugar Gamarra. Partido caliente en este segundo tiempo. Gamarra, que no puede. Acosta, que se corrió la vida. Se tira Acosta ahora. Va a ganar un poco de tiempo, me imagino, porque si no, se le complica. Partidazo aquí en el estadio de Guaraní. Vos los vivís y lo disfrutás en Verbo Producciones junto a Gol desde el vestuario. Vamos a estar con más partidos, así que activá la campanita, diría mi compañero. Activá la campanita. Y suscríbete a nuestro canal. En Verbo Producciones vamos a estar con más partidos de la Liga Posadeña, que se pone linda. Al fin, volvió al fútbol, Marquitos, volvió al fútbol. Y Guaraní queda libre la fecha que viene. En esta zona juegan Huracán Guacurarí y La Picada contra Atlético Posadas. Por eso Guaraní sabe que tiene que sumar, porque se le puede acercar el decano y también se le puede acercar el conjunto de La Picada. Zárate, Enzo, cambia la pelota para Castillo. Castillo que la baja. Se quiere meter Castillo. Muy buena marca de Gal, que termina sacando. Castillo juega rápidamente para Quique Villalba, que no sé de qué estará jugando Quique en este momento, ¿eh? De 11 más o menos. Revienta esa pelota. Nuevo lateral para Guaraní en 41 minutos. Lo puede ganar la franja, lo quiere ganar la franja. Lo quiere mantener Huracán, que en una de esas, en una contra, lo puede ganar también. Tira el lateral largo. Marcaba Almirón con falta. Otra ataque. Falta en ataque. Termina sacando Blanco, pero su compañero estaba en el piso, así que lo tendrá que hacer de nuevo. En la zona 3, Jonathan, la semana que viene, Sporting Corpus, Crucero Ágil por ahora, como se dan los resultados. Sporting y Corpus van a jugar para ver quién gana la zona. Y Crucero y Ágil deberán tratar de sumar puntos. Aunque ahora que estoy haciendo cálculos, creo que a ninguno le alcanzaría para llegar a la línea de colectiveros que terminó tercero con 4 puntos en la otra zona. Así que prácticamente El mejor tercero sería. el mejor tercero está siendo el conjunto de colectiveros que se metería en la siguiente ronda. Bien, corría Enzo, no llegaba. ¿Cómo queda la franja ahora? ¿Cómo queda este grupo? Bueno, por ahora Guaraní 5, Atlético Posadas 3 con La Picada. Huracán llega a 2, Guacurarí tiene 1. Todos muy pegaditos, todos muy juntitos. Y como decíamos la semana que viene, Guaraní queda libre. Bien. Recordemos que quedan Acosta. 2 fechas. Acosta. Va sobre la raya Acosta. Se frena Acosta. Con la marca de Ramos. Acosta con 2. Ramos y Zárate. Acosta. La mantiene Acosta. Quiere pasar Acosta. Casi pasó, ¿eh? El Tucu. Ríos que no podía. La pierde Ríos. Sale jugando Guaraní. Se viene la contra con Monzón Cabral, que no puede. Emanuel Ríos que ganaba. Y juega rápidamente. Y se viene Guaraní. Y se viene con Curi. Y Curi que corre. Y Curry que corre. Y lo va a hacer Curry. Tocó atrás. No le queda a nadie. Monzón Cabral. Muy bien abajo ahí el número 5. Y termina definiendo. Ay, ay, ay. Emanuel. Increíble, ¿eh? Emanuel. Increíble lo que se acaba de perder Guaraní. Estaba para meterlo. Estaba para liquidarlo. Te cuento que hay otro gol de La Picada. El gol de La Picada 3-1. 3-1. Está ganándole La Picada ahora a Guacurarí. Y con esto se pone lindo. Ya te cuento cómo viene la cosa. Bien, decías, Marquitos, ¿cuántas fechas quedan? De esta zona quedan 2 fechas todavía. 2 porque son fechas. más equipos, claro. ¿Se va a jugar acá la próxima? Veremos ¿En este que estadio? veremos que se define. Con estos resultados, Guaraní llega a 5. La Picada llega a 5. Ujú. Atlético Posadas 3. Huracán 2. Y Guacurarí con 0 puntos. Bien, le sirve este empate a Huracán, ¿eh? Sí, le es sirve, porque tiene un partido más ahora. Si gana, se iría a 5 también. Sí, exactamente. Lo quiere ganar Guaraní. Huracán con 9. Último minuto del partido. Vamos a ver cuánto adiciona el árbitro. Tendría que adicionar mínimo 3. Sí. Porque se paró bastante el partido. Mínimo 3. Abre la pelota para Ramos. Ramos que no va a llegar. Acosta nuevamente manteniendo esa pelota y es tiro libre defensivo para Huracán. No se ordena Guaraní, porque si se ordenara y tocara un poco más, puede llegar a ganar este partido. Es que la gente que está viendo y que recién se engancha por ahí, porque quedan 3 minutos, ¿no? Pero dicen, che, pero no puede ser que tenga 2 jugadores más Guaraní que Huracán. Sí. No se nota eso en el campo de juego. Saca Gamarra. Tira la pelota.
Y Ríos, Emanuel Ríos. Quiere ganarlo Huracán. Emanuel Ríos que enganchaba para adentro. Buena marca de Castillo. Y la pelota al córner. Bien, 5 más. Y qué lío se arma si hace un gol Huracán, ¿no? 5 minutos más en este partidazo aquí en el estadio de Guaraní. Va a tirar el centro. Ríos, Emanuel Ríos. Solamente 2 jugadores en el área. Uno es Gale, el otro es Acosta. Juega corta para Acosta. Va a volver a jugar para Ríos. Acosta. Quiero hacerla personal Acosta, ¿eh? ¿Cómo la mantiene? Acosta. Sigue manteniendo, no lo pueden sacar. Acosta que se mete para adentro. Acosta que engancha nuevamente. Y ahora sí se viene la contra. Y se viene la contra de la franja. Enzo es Zárate. Juega para Manuel. Juega para Báez. Báez. ¿Qué va a hacer Báez? Toca para Monzón Cabral que no llegaba. Recupera esa pelota Alegre. Y rápidamente abajo el Tucu que no podía. Y se viene Manuel. Emanuel Báez. Toca para Monzón Cabral que engancha uno. Y es tiro libre para Guaraní Antonio Franco. Y amarilla para De la Cruz. Que ya está jugando de 4, de 3, de 2. De todo De la Cruz. Qué tiro libre que tiene Guaraní. Y la disputa está entre Enzo y entre Alan. Claro, 2 pies calientes para un momento caliente de partido. Por lo que contábamos recién y por cómo están todos muy pegaditos en la zona, un triunfo a Guaraní le daría prácticamente ya un pie en la siguiente fase. Por lo tanto, este tiro libre adquiere una relevancia notable y se percibe en el estadio la tensión. Se para Enzo, lo sigue hablando con Almirón. ¿Quién le va a pegar? Quiere su hack trick. Almirón. Va Enzo, va Almirón. ¿Quién va? Almirón. Corner. Quiso buscar por abajo Alan. Era un besito por arriba, digo yo, ¿eh? Lo va a hacer Monzón Cabral. Pide Zárate. Va a pedir Zárate. Lo va a hacer Enzo, el dueño de la pelota. Creo que era para Enzo el tiro libre, ¿eh? Va Zárate. Va Zárate. Tira el centro para Almirón. Abajo del arco lo termina sacando. Lo termina sacando el defensor de Huracán. Si no me equivoco fue De la Cruz nuevamente, ¿eh? Enzo. Zárate. Guaraní quiere ganarlo. Zárate al primer palo. Se cae Gamarra y termina sacando Gal. Y ahora se viene Acosta nuevamente. Buena marca de Cardoso. Tranquilo se escucha, tranquilo. Sí, por cómo se está dando el final del partido, este empate es muy valioso para Huracán, con 2 jugadores menos. Ahora sí, sobrellevando el peso, ¿no? De tener esa dificultad numérica. Y Guaraní que va. Y las piernas hablan, ¿eh? Bien, termina sacando y gana esa pelota. Castillo muy bien. Báez. Emanuel para Castillo, que no la puede parar. La tiene el recién ingresado. Curi. Que no la pudo agarrar bien, Curi. Termina definiendo mal. El partido sigue 2-2. Y me parece que se va a terminar así. Esta zona es muy interesante. Es muy peleada, muy competitiva. La semana que viene Guaraní queda libre. La picada ya lo está alcanzando. Sacaranda, Acosta que va a ganar. Lo saca Ramos, Y Acosta que va con todo, ¿eh? Va a sacar Woley. Últimos minutos. Último minuto aquí en el Clemente argentino. Monzón Cabral. Haga algo, Monzón. Monzón Cabral abre la pelota para Cardoso. Último minuto. Cardoso va a buscar el centro. Cambia la pelota para Almirón. No tiene con otro con quien jugar Guaraní. Almirón. Se va a meter Almirón. Va a buscar el arco Almirón. No me diga. ¡Almirón! Las miró de reojo. Arán. Marquito, ¿se prendió el parlante hace un rato que... ¿O son los dirigentes? Sáqueme la duda. Yo creo que dijeron, si el autódromo tiene 3.000, nosotros metemos, aunque sea unos 100. Pero no hay 100 personas acá tampoco. No, menos. Es familiar, mucho familiar. Mucho familiar, claro. Sí. Últimos 10 segundos. Últimos 10 segundos. Un empate más que importante para Huracán.
Vayan todos. Tiempo cumplido. Y última pelota para Huracán. Será la última para el Globo. Yo, si fuera Gabriel de la Cruz, diría, váyanse todos. Todo arriba, a buscar la última. Subí Aranda. La última será para Huracán. El Tucu Gamarra. Suben todos, suben Ríos. Sube Acosta. Sube Gal, sube Alegre. El Tucu Gamarra que la quiso pinchar. Y no hay tiempo para más. Se terminó el partido aquí en el Argentino. En el Clemente Argentino Fernández de Oliveira. Empate para Huracán. Empate para Guaraní. Un empate que es una victoria para el Globito, ¿eh? Es una victoria para el Globo Misionero. 2-2. Se terminó este partido. Huracán con 9. Guaraní con 11. Partidazo. Sin duda, es un gran partido, muy emocionante, muy entretenido. Sobre todo el segundo tiempo. En el primer tiempo tuvimos unos primeros 20 minutos muy interesantes con los 2 goles. Después se planchó un poco el juego. Pero en el segundo las expulsiones fueron haciendo que Huracán tuviese que retroceder. Guaraní se vio obligado a buscar el empate cuando llegó el golazo de Acosta. Le costó bastante a Guaraní poder alcanzarlo. Lo consiguió a través de un penal que para nosotros estaba bien sancionado. Y terminó con 2 jugadores menos Huracán, lo cual desdibujó, por supuesto, el sistema defensivo. Tuvo que aguantar. Guaraní erró bastante debajo del arco. La verdad que un empate muy emotivo, emocionante. Y que además le pone más pimienta a este grupo, a esta zona 1, que está muy, muy entretenido. Es la clave. Es la clave lo que dijo. Erró mucho Guaraní Antonio Franco y en el segundo tiempo no tuvo alguien que maneje la mitad de la cancha. Eso le faltó a la franja hoy. Un equipo muy aguerrido Huracán consiguió el segundo gol, que fue un golazo, ¿sí? De Acosta, que hoy fue el mejor del partido, sin duda alguna. Y Huracán que se lleva un empate que puede llegar a ser una victoria en la próxima fecha, porque Guaraní va a descansar, se va con 5. Y ahora Huracán tiene 2, si gana la próxima fecha, puede llegar a 5 también. Marquitos, usted me dirá la figura del partido para usted. Y a mí me gustó mucho Jesús Acosta. Me gustó mucho Acosta. Para mí también, coincido con usted. Acosta hoy se alquiló los 4 de atrás de Guaraní. Un partidazo jugó el número 9 del Globito. Por el lado de la franja, el mejor obviamente fue Alan Almirón con 2 goles. El mejor, el que movió la pelota. Las pelotas fueron todas para Alan. Sí. Así que excelente partido. Escuchamos los aplausos obviamente de los famosos allegados. Exacto. Te repaso entonces la fecha 3, la semana que viene, fecha 4, perdón. Huracán contra Guaraní y La Picada contra Atlético Posadas. Puede ser me parece que va a ser en el Tajamar, en cancha de Atlético, pero veremos. Bien, hasta acá nosotros con esta programación de Verbo Producciones. Estamos en todos lados, ¿sí? Donde está el fútbol estamos nosotros ahí acompañándote. Pero bueno, un saludo grande a toda la gente que nos bancó y que siempre nos banca. Y será hasta la próxima, Marquitos, si es que nos llaman. Así que gracias a todos. Pongan la campanita ahí en Verbo.